hablando en estos días realmente de algo muy importante que es el libro de Josué. ¿Lo ha estado leyendo? ¿Seguro que sí? Amén. Y se recuerda cómo era el proceso de lo que el Señor estaba dirigiendo con este bendito y santo libro. El tiempo de la conquista es el tiempo más maravilloso que ha vivido Israel, porque es cuando Israel tiene las posesiones al alcance de sus manos. Y realmente esto nos ayuda muchísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Me gustaría leer un pedacito de lo que es el capítulo 3, que es el paso del Jordán. La verdad que me siento un poco lejos de ustedes. Me voy a bajar. Les quiero ver las caras más cerca. Se recuerda un poquito el resumen, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Y es maravilloso porque en este momento yo quiero compartir con usted cuando Dios determina cruzar el Jordán. Siempre hay un Jordán para cruzar. Siempre hay un momento donde tenemos que cruzar situaciones que parecen imposibles para los hombres, pero están dentro del propósito de Dios y va a ser de alguna manera alcanzado. Cuando usted determina seguir al Señor, usted va a tener adversidades. Seguro que sí. Y aquí Israel se encuentra con un grave problema. ¿Sabe por qué un grave problema? Porque usted y yo alguna vez nos hemos bañado en un río y hemos braceado y tenemos una pileta o van a un club. ¿Quién no sabe nadar de todos ustedes? Ni siquiera hacer la plancha. Son muy pocos. ¿Vos no sabés nadar? Aunque sea flotar, como los perritos así. ¿No? ¿Así? Israel se encuentra con un grave problema porque vivió 40 años en el desierto donde no hay un río, donde no hay un estanque. Y sabe que en el capítulo 3 Dios le dice que se preparen los sacerdotes que van a traer el arca de la comunión del pacto, y cuando los sacerdotes se introduzcan en el río, recién el río se va a abrir. Yo me imagino esos sacerdotes, y si usted fuera sacerdote, y si no se abre el río, yo no sé nadar. Ninguno de esos sacerdotes sabrían nadar. Y tienen que introducirse con el arca en el río, y a medida que ellos van introduciendo sus pies, mojando y tratando, porque tienen que ponerse en el medio del río, un río caudaloso, un río que nace en las montañas de Dan, por eso es Jordán, Jordania y Dan. Este río causaba un poco de temor porque este río nace en las montañas de Dan y termina en el Mar Muerto y tiene una pendiente muy fuerte. Ahora usted se imagina el sacerdote entre todos ellos llevando el arca aquí en el hombro. Creo que iban 6 o 7 u 8 con unas varillas, porque era un arca bañada en oro, con los querubines y con todo lo que tenían que llevar. Ir hasta el medio del río, porque recién en el medio del río ellos tenían que quedarse parados allí y supuestamente el agua se tenía que detener. A veces Dios nos pone en situaciones que nosotros miramos que no tenemos condiciones, porque ellos dicen, si entro ahí yo no sé nadar, estoy en peligro, no voy a saber cómo resolver el problema. Y es un acto de fe. Es un acto donde nosotros tenemos que determinarnos a avanzar sin tener las condiciones apropiadas humanamente y depender únicamente de la gracia de Dios y de la fe.
Estos hombres, me imagino, irían orando, Señor, que se abra, que se abra. No sabemos nadar. Nunca hemos aprendido a flotar porque en el desierto no había agua. Nacimos en el desierto porque este es los sacerdotes de los hijos. Los otros ya murieron. ¿Se acuerda cómo era, no, la conversación? Estos son los que eran hijos y que habían reemplazado a sus padres. Nacieron en el desierto. Ni siquiera habían conocido el paso del Mar Rojo. No habían tenido esa experiencia. Ellos ahora tenían que hacer un acto de fe. Todas las cosas en el reino de Dios y en la iglesia y en los ministerios tiene que ver con un acto de fe. Cargamos una responsabilidad que es llevar el arca del Señor, que es llevar la comunión del Señor, llevar la presencia del Señor, la unción del Señor, la revelación del Señor, la plenitud del Espíritu del Señor. Y vamos sin saber si humanamente podríamos estar en ese lugar, porque no fuimos capacitados previamente. Y Dios no quiere que nos capacitemos como a estos hombres para que la fe sea mucho más grande todavía. Por eso dice que escondió esto de los sabios y los entendidos y la reveló a nosotros, los niños o los ignorantes, si quiere ponerlo en otras palabras. Pero estos ignorantes o estos niños avanzan por la fe y no por la confianza en sí mismos. Miran sus limitaciones, pero ellos también están mirando la grandeza del Dios que los ha comisionado. Entonces no descansan en sus fuerzas, ni en su sabiduría, ni en su inteligencia. Descansan en la promesa bendita de Dios que dijo Dios, vamos a cruzarlo. Introducirse en el Jordán era un desafío de fe, como introducirse en una situación maravillosa que es pasar al otro lado, es pasar del desierto a la tierra prometida. Es el último tramo o el último obstáculo de poseer cosas, de conquistar cosas. Y a veces nos hemos quedado en el límite. Muchas veces hemos hecho un esfuerzo del desierto y nos hemos quedado en el límite, porque no hemos tenido la convicción de dar el último golpe, de dar el último paso. Y hemos permitido que el temor o el miedo o la soledad nos arrastre y quedemos allí imposibilitados. Pero aquí Josué les pone ánimo. Y sabe que les pone ánimo porque Dios lo habla, le habla al corazón de alguna manera de Josué. Y fíjese lo que dice. Que Dios le habla y dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, que es el arca, la presencia, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y escuche bien las palabras por la determinación del corazón de Josué. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Para que entiendas que como tuve con los otros líderes grandes que vos admirabas, también estaré contigo. También estaré contigo. Y te voy a comenzar a engrandecer donde eras una pequeñez, donde eras una nada quizás. Pero cuando Dios comienza a operar,
cuando vos te disponés a cruzar las adversidades y estás en la obediencia del Señor, entonces Dios dice, vamos a hacer algo grande contigo. Vas a superar la limitación natural y humana que tenés para comenzar a ser visto por otros con admiración. Te voy a engrandecer, dice el Señor, en el medio de donde estás. No te voy a llevar a otro lugar para engrandecerte. Te van a comenzar a ver dentro de esta congregación cómo estás creciendo en gracia, cómo estás creciendo en comunión, cómo tu liderazgo o tu principio de liderazgo ha comenzado a tener fruto y cómo la gente te está viendo como alguien que ha tomado en su espalda decir, yo soy un sacerdote del Señor y voy a cruzar este río, y voy a llevar presencia de Dios al otro lado y voy a tener realmente la gracia del Espíritu Santo para compartir con otros. El engrandecimiento Dios lo va a hacer en el mismo lugar donde estás, donde te estás moviendo, donde te ven como una pequeñez y como que algunos dicen, ¿qué va a hacer este? ¿A dónde va a llegar este? O esta persona. Es el lugar donde Dios te va a levantar, porque la obediencia trae la misericordia y la bondad de Dios sobre tu corazón. Y el plan de Dios comienza con Josué. Me imagino que a Josué lo menospreciaron, recordando las enseñanzas de Moisés. Me imagino que 40 años Moisés enseñando y dice, Josué, ¿qué va a hacer este? No podrá enseñarnos como aquel, no podrá tener palabra como aquel, no podrá tener nada, porque no hay cosa más difícil que reemplazar a un gran hombre o a un gran líder. No es nada fácil, pero ¿sabe qué? Dios dice, te voy a levantar y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Vas a lograr el propósito. ¿Sabe? Cuando usted comienza a determinarse a marchar, las cosas van a cambiar. Solamente sabe cuándo se abrió el río. Cuando el peso de la responsabilidad puso los pies sobre el agua. Si los sacerdotes hubieran quedado fuera del río esperando que el río se detuviera, nunca se hubiera detenido. Cuando ellos, dice, pusieron los pies sobre el río y lo empezaron a caminar por la fe, es cuando Dios detuvo las aguas y todo el pueblo pasó en seco. ¿Qué significado tiene Jordán? El río Jordán es el antes y el después. Es un cambio de vida. En este bendito río es donde comenzó Juan el Bautista su ministerio. Es donde este bendito río Jesús se bautizó. En este bendito río Elías lo abrió también y fue transportado al cielo. Y en este bendito río Eliseo tomó el manto de Elías y comenzó su ministerio. En este bendito río Naamán se sanó de la lepra. En este bendito río los ministerios comenzaron de muchos profetas. Es un río especial de Dios. Es un río de la gracia. Todos iban a bañarse a ese río para purificación de sus pecados. Todo Israel dependía de ese río porque lo cruza de norte a sur. Y por ese río está el lago o el mar de Galilea o de Genesaret que le llaman. Pero es fruto de agua dulce porque ese es el río que bendice a todo Israel. Está muy relacionado porque en ese bendito río Dios declaró quién era Jesús para él. Este es mi Hijo amado y en él tengo
contentamiento. Es un río donde las experiencias espirituales han sido tremendamente gloriosas. Entonces, algunos que por la fe podemos introducirnos en la obediencia de pasar estas dificultades. Para usted puede comenzar un ministerio grande. Para usted puede venir un tiempo de purificación. Este río, al pasarlo por allí, figura de un bautismo de todo Israel, de la nueva generación. Figura de un bautismo de la vieja generación fue el mar de Galilea. Perdón, fue el mar Rojo cuando salieron de Egipto. Pero en este río era la nueva generación que necesitaba purificación. Es un río donde la fe tiene que actuar poderosamente para que se realicen las cosas que son necesarias en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Sabe que al pasar ese río nos vamos a encontrar en algo maravilloso. Del otro lado, antes de llegar a los muros de Jericó, está Gilgal. Y Gilgal significa comienzo de una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Quedó el desierto allá. Pasé por las aguas de la purificación. Y Gilgal es el comienzo de algo nuevo, diferente. Cuando pasaron, es la primera ciudad que se implantó antes de llegar a Jericó. Gilgal trajo por primera vez, después de 40 años que salieron de Egipto, que celebraron la Pascua para salir, por primera vez celebraron la Pascua para ingresar en la tierra prometida. Nunca antes lo hicieron. Por 40 años no festejaron la Pascua, no celebraron la Pascua. Pero cuando pusieron los pies en Gilgal, en este nuevo nacimiento de la nación, en este nuevo propósito, celebraron lo más glorioso en la comunión. Es como decir la Santa Cena nuestra. Por 40 años no habían podido lograrla, porque en el desierto estaban continuamente en movimiento. Y Gilgal es el comienzo de los nuevos frutos. Dejó de bajar el maná para comenzar a comer los frutos de la tierra. Cambiaron las cosas, cambiaron la situación, cambió la economía, cambió la manera de alimentarse. Los frutos fueron más diversos, las comidas fueron mucho más amplias. La gracia de Dios estuvo porque es Gilgal el lugar donde usted y yo tenemos que llegar. Pero hay un punto que en Gilgal Dios hizo. Allí hubo algo que se llama la circuncisión. La circuncisión tenía como propósito que todos los que nacieron en el desierto cortaran la maldición que pudiera haber del desierto. Entonces, circuncidar era purificar. Cuando nosotros pasamos por el Jordán, que es el agua de la conversión, y tenemos la disposición por la fe, entregarnos al Señor, hay un nuevo nacimiento, hay un Gilgal. Pero también hay un punto de purificación de las cosas que vivimos en el mundo para poder tener libertad espiritual para la nueva conquista y para llegar a esas tierras ya prometidas por el Señor, a esos campos donde el Señor te ha prometido llevarse, a esa economía mejor, a esa familia mejor, a ese hogar mejor, a ese ministerio más grande, a esa vida llena de gracia, llena de salud. Pero hay que pasar por Gilgal. Que circuncidar es cortar todo lo viejo que tiene que ver con un desierto lleno de amargura, de tristeza, de soledades y de aprendizaje. Es dejar el mundo atrás, dejar la vieja vida atrás y comenzar un propósito nuevo, porque ahora hay promesas de Dios continuamente. Gilgal es algo maravilloso para la comunión. Allí en Gilgal levantaron un altar de piedra de las 12 piedras que son las 12 tribus de Israel. Allí comenzaron a tener un altar de adoración, como decimos un altar en el hogar. Comenzaron desde Gilgal a aprender a adorar a Dios, porque en el desierto
no habían aprendido a adorar a Dios por el continuo movimiento y no podían hacer altares. Pero en Gilgal Dios dijo, bueno, ahora viene, celebramos la Pascua y con 12 piedras armamos el altar y ahora sí aprendemos a adorar a Dios. Tenemos la circuncisión para cortar las cosas viejas, pero ahora entramos en cosas nuevas, en cosas más grandes, en cosas más profundas, en cosas más espirituales, en cosas más sagradas. Nos acompaña el arca. ¿Y sabe lo que Dios le dijo en Gilgal? Dice, verso 8 del capítulo 5, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dio a Josué, a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué era el oprobio? Haber venido con un espíritu de esclavitud desde Egipto, un espíritu de cobardía, de falta de fe para emprender cosas nuevas. Sus padres murieron en el desierto porque no tuvieron agallas para superar las situaciones. Eso era el oprobio, el sometimiento mental que había tenido esta nación. Y el oprobio era la vergüenza de haber sido esclavos. Y esto es lo que Dios quiere cortar el oprobio, la vergüenza de ser esclavos del vicio, esclavos del pecado, esclavos del miedo, esclavos de la brujería, de la hechicería, esclavos de la idolatría. Dios dice, voy a sacar el oprobio, porque con el oprobio por delante no puedo ser un hombre, una mujer de fe, porque siempre estarás temeroso. Siempre estarás pendiente de algún tipo de ayuda humana. Te colgarás una cinta por acá y hoy si pasa un gato negro debajo no sé de qué cosa, y si cayó aceite o sal. Supersticiones no pueden contigo. El oprobio de estar esclavo bajo la influencia demoníaca. El Señor dice, si corta las amarras, circuncidas tu mente a toda obra de las tinieblas, a toda obra diabólica, yo voy a quitar el oprobio, voy a quitar de ti la falta de fe, voy a quitar de ti el desánimo, voy a quitar de ti todas estas cosas que te han tenido atado y que no han permitido que crezca, que te desarrolles y seas algo grande. Y yo quiero levantarte allí en el medio ambiente donde estás, en medio de tu familia que siempre te vio con otros ojos y te condenó y nunca puso una palabra de confianza en ti. Dios dice, yo te voy a levantar en medio, voy a quitar el oprobio, voy a quitar toda esa vergüenza que te ha dado, voy a quitar tu pasado, vas a dejar el Egipto atrás, el desierto atrás, cruzas por el Jordán de la purificación y ya tienes la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gilgal es comienzo de una nueva vida. Es un cambio. 40 años comiendo el maná. Puede ser muy rico, pero siempre, todos los días torta frita, 40 años, ¿cómo sería? Llega un día y no la quiero ni ver. ¿Verdad? Gilgal es cambio de economía. Gilgal es un mejoramiento en tu paladar, en tu vestir. El desierto Dios te acompañó a Israel. Dice, no se envejecieron tus calzados, ni se hincharon tus pies, ni tus vestiduras, pero siempre con el mismo pantalón. $40 años con el mismo pantalón. 40 años comiendo el mismo maná,
una hojuela con un pequeño sabor a miel. Ese era todo. 40 años con los mismos zapatos. Más vale que te corté las uñas porque si no ya no te iba a entrar. Pero Gilgal trae las otras perspectivas de Dios. Porque la misión ha sido cumplida. Has salido de la esclavitud de Egipto, has pasado el desierto, has entrado en la purificación del Jordán. Y ahora Gilgal, Dios hace un pacto porque celebra la Pascua. La Pascua es un pacto. El arca del pacto, que se llama presencia de Dios, te quiere llegar a un lugar nuevo, a un lugar diferente, a un comienzo distinto, a dejar atrás las cosas viejas, a dejar atrás ese pasado agrio, triste, a dejar atrás ese sequedal de tu vida. Dios tiene un Gilgal para empezar contigo, un cambio de mente, un cambio de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Circuncidar ese pasado oscuro y traer una nueva visión a tu camino. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él dice: he purificado, he quitado el oprobio, la vergüenza de lo que has vivido. Tocalo al que está al lado y decirle: Dios tiene un Gilgal. Anímate a cruzar el Jordán, no te quedes en el desierto. Dios tiene algo nuevo y diferente. Ahora usted se imagina 40 años comiendo torta frita, ¿verdad? Y llega a Gilgal, ¿y qué hay? Liebre, conejo, vaca, uva, sandía, melones, lechuga, ensalada de cebolla, un pollito al rescoldo, Después de 40 años, con un sabor a torta frita, porque parecía una torta frita así media finita era. Dios dice: por cuanto han perseverado y superaron a sus padres en la fe, acá viene el cambio, acá viene la bendición. Han sostenido hasta el final. Ahora quito el oprobio y comienzan las bendiciones. Quito el oprobio y se van a cambiar los zapatos que ya están agujereados y que tienen ampolla por todos lados. Quito el oprobio. ¿Y sabe lo mejor? 40 años en un desierto donde no hay agua. El Jordán era el mejor lugar para bañarse. Salieron limpitos. Un chapuzón. Todo cambiado. Del otro lado, los panderos y las danzas, cantando y alabando a Dios. Y fueron los panderos y las danzas a la distancia que le metió el temor a los que estaban en Jericó. Las danzas y el pandero de entrar a la tierra prometida y celebrar la Pascua con mi Dios y celebrar los frutos de la tierra. Dice que temblaba la tierra de tanto que cantaban y alababan. Y este temblor llegaba hasta Jericó. Bendito sea el nombre del Señor. Y de arriba miraban la polvareda. Y les entró el miedo a los de Jericó por la algarabía de las cosas nuevas. La algarabía de lo nuevo de Dios para tu vida. Llegará a lo imposible, porque era imposible humanamente traspasar las murallas. Pero cuando uno ha entrado, Dios lo prepara en Gilgal. Dios te devuelve el gozo de la salvación. Quita el oprobio. Tu alma está libre. Comenzás a gozarte y a regocijarte. Comenzás a tener el estímulo para ir y enfrentar lo imposible y que se logre el propósito.
Gilgal, dice, se transformó en el centro de operaciones. Gilgal era el lugar del centro de las estrategias para todas las victorias que iban a tener. Volvía Josué a Gilgal después de cada batalla. Volvía al principio de la comunión. No se quería apartar del altar de piedra. Sabía que allí había un potencial de Dios para su vida y su pueblo. No podía estar transportando las piedras, volvía a Gilgal. Esto te dice, vuelve a la iglesia, al lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha llamado. Es el lugar donde imparte Dios tu bendición. Pero no te olvides de Gilgal, donde Dios te purificó, donde quitó el oprobio y te puso en el ministerio y en la gracia. Vuelve a Gilgal cada vez para estrategias nuevas. Sabía que en Gilgal Dios le hablaba. Sabía que era lo agradable para su Dios, para su vida y para su pueblo. Y no ignorar el altar. Habría muchas perspectivas en Gilgal. Hasta que decidieron un día, porque estuvieron un tiempo en Gilgal y no fueron directamente a atacar los muros de Jericó. Estuvieron allí. Es estar allí con regocijo y por las noches cantando, danzando, alabando a Dios. Le infundía terrible temor a todos los que vivían en Jericó. Escuchar las danzas, los gritos de triunfo, los gritos de júbilo, los gritos de alegría, el regocijo del pueblo, porque estaban rodeados en la gracia de Dios, les metía miedo a los que estaban viviendo en Jericó. ¿Recuerda que dijo la mujer aquella Rahab? ¿Se recuerda? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Qué temor? ¿De dónde ellos podían saber el temor? De los gritos de júbilo, de las danzas, de los panderos. Como 3 millones de personas gritando y danzando a pocos, podemos decir, kilómetros. Viviendo el regocijo cada noche en la presencia de Dios. Dice, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Podría haber dicho el temor de Jehová. No, el temor que ustedes nos imparten. Ustedes a la distancia nos están metiendo miedo. A la distancia los gritos de júbilo, de regocijo, de victoria, de libertad que tienen, nos atemoriza. Cuando usted está en la bendición de Dios, sin darse cuenta le va a meter miedo a sus enemigos. Y digo esto, porque Jehová vuestro Dios primero alaba al pueblo y le dice, ustedes, ¿se acuerdan los 2 espías? Ustedes nos meten miedo. Y el Dios de ustedes es Dios arriba y es Dios también abajo, dijo la ramera, la Rahab. ¿Usted quiere saber las últimas noticias de un país? Visite una ramera de lujo. Ellas tienen toda la información. ¿De dónde sabía esta mujer que habían desmayado el pueblo? Que todos estaban llenos de temor. ¿Sabe por qué? Una prostituta VIP va al general del ejército ahí, a ocultas. Y ella es el paño de lágrima del general. Y son las mujeres más reservadas para escuchar
Y el general del ejército seguramente le dijeron, está bravo el asunto, vos sabés. Y ella sabe información. Y ella dice por dentro, sí, porque ya vino el rey también y ya me lo dijo. Y también vino don Pedro, el dueño de los hipermercados. Nos van a saquear todo. Ella tenía la información más fidedigna de la boca de los altos escuadrones y de los jefes mayores. Mire, porque el rey le mandó un mensaje directo a ella. El rey podría no saber de ella, pero sí sabía de ellas o de ella. Sí la conocía. Y esta mujer tenía toda la información. Y probablemente los rumores habían invadido. Y quizás el arquitecto decía, pero no van a derrumbar lo que yo he construido, estas murallas. Sí, pero el Dios de ellos abrió el Jordán. Así que estas piedras se van a caer también. No, diría el arquitecto, yo hice esto tremendamente. Y puse los materiales más sólidos, más firmes. Sí, pero no son ellos en sí, es el Dios de ellos. El que abre el mar, el que abre el Jordán, el que hace caer maná del cielo. Y ellos están en una santa comunión con ese Dios. La mujer tenía la información de la alta sociedad. Y el miedo se apoderó de todos ellos, porque estos estaban en Gilgal. Cuando usted hace de su hábitat Gilgal, comunión con Dios, adoración al Dios en el altar, celebrar la Pascua, comunión abierta, quitado el oprobio, mientras usted viva en Gilgal, todo lo demás se van a atemorizar, aún los demonios. Aún los demonios van a retroceder. Aún las adversidades se van a comenzar a confundir. Porque usted vive en Gilgal. Vive en novedad de vida. Vive en la libertad del oprobio. Vive que ha cortado el pasado. Y se ha atrevido por la fe a cruzar el mar el río de la adversidad, que es el río también de la purificación. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, capítulo 5, verso 13. Y con esto termino. Estando Josué cerca de Jericó, en Gilgal, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Cuando usted vive en Gilgal, es fácil que Dios le hable. Es fácil que un ángel venga a su ayuda. Es fácil que Dios a través de su espíritu le muestre una espada de protección. Es fácil que diga que el ejército, el príncipe del ejército del cielo está con usted. Está con usted. Tiene que creerle. Primero Josué dudó si era un enemigo o era un compañero. Pero cuando usted vive en Gilgal, que es comunión, santidad, quita de oprobio, adoración, nueva vida, nuevos frutos, vestiduras nuevas, propósitos nuevos,
conquista para tener vivienda, porque en el desierto eran nómades bajo lonas y palos. Pero cuando usted comienza a vivir en comunión con Gilgal, Dios le va a enviar un ángel que va a pelear por usted. Va a pelear por usted. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decirle, nos vamos a mudar a Gilgal, No vivimos más, en el desierto. No vivimos en Jericó tampoco. No vamos a vivir en Jai, una pequeña ciudad. Vamos a quedarnos en Gilgal. Aleluya. Comienzo de cosas nuevas. Comienzo de cosas poderosas. Comienzo de que el oprobio, la vergüenza de tu pasado es cortado y echado al olvido.